Vamos a ver la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Aquí en la app la he señalado en rosa para que podamos ver cómo es el punto de encuentro entre la pelvis y el fémur. Esta porción de la pelvis con el que articula la cabeza del fémur se llama hueso coxal y obviamente fémur. Por eso la articulación se llama coxofemoral, porque une el hueso coxal con el fémur. Y es interesante notar que la articulación es una articulación sinovial y que el rango de movimiento de esta articulación es muy amplio. Y es por eso que queremos empezar las flexiones en yoga, es decir, las posturas de flexión de columna desde la articulación de la cadera para sacar partido al rango de movimiento de la cadera. Entonces, si pensamos en dónde está ubicada nuestra articulación de la cadera en nuestro cuerpo, podemos pensar que está posicionada justo a la altura de los bolsillos de los pantalones. Es decir, si te pones las manos en los bolsillos y realizas una flexión de cadera, es decir, tanto si de pie te inclinas hacia adelante o si estás sentado en una silla viendo esto, puedes poner las manos en los bolsillos y estarás tocando la parte frontal de tu articulación de la cadera y lo puedes testar llevando la rodilla al pecho o alejando la rodilla del tronco para notar cómo el movimiento parte de ese lugar, de esta articulación. Entonces, en yoga, cuando empezamos a realizar posturas de flexión hacia adelante desde la articulación de la cadera, ¿qué ocurre? Ocurre que empezamos a estirar los isquiotibiales que no suelen tener mucho rango de movimiento, mucha flexibilidad. Entonces aquí he aislado los isquiotibiales y vemos que están ubicados en la parte posterior del muslo y unen el isquión con la parte superior de la tibia y cruzan dos articulaciones. Cruzan la articulación coxofemoral por detrás y cruzan la rodilla por detrás. ¿Ok? Entonces, este esqueleto está de pie en lo que se llama la posición anatómica, que es como Tadasana, y el músculo está, digamos, en una posición que podemos llamar neutra. Cuando nos inclinamos hacia adelante realizando una flexión de cadera, ¿qué ocurre? Que el isquión se eleva, se mueve hacia atrás y hacia arriba. Por tanto, el isquiotibial, el músculo, tiene que elongarse. Las fibras tienen que hacerse más largas para permitir la flexión de cadera. Y por nuestros hábitos de movimiento y de vida, es normal que nuestros isquiotibiales no tengan mucha flexibilidad en yoga, en las posturas que requieren de una flexión hacia adelante bastante intensa, como Uttanasana. Pero podemos quedarnos tranquilos que con realizar una práctica de yoga que implica flexiones de la cadera y de la columna, iremos ganando flexibilidad en ese grupo muscular. Por eso es tan importante el énfasis en la articulación de la cadera cuando empezamos las posturas de flexión, porque de esta forma ya empezamos también a trabajar la flexibilidad de los isquiotibiales. Si es necesario doblar la rodilla para poder aumentar el rango de movimiento de la cadera en flexión, lo hacemos, ¿vale? Es importante que podamos entender y ejecutar ese movimiento de flexión de cadera. Si la rodilla extendida nos lo impide o lo limita, pues hay que doblar la rodilla. De lo contrario, empezaremos a doblarnos hacia adelante desde la espalda baja, que es el siguiente segmento móvil por encima de la cadera. Entonces, si la cadera está limitada en su rango de flexión hacia adelante, empezaremos a esforzar la zona lumbar y esto no nos interesa. Ya más adelante veremos cómo se forma una hernia y justamente por qué tenemos que cuidar esta zona en concreto.